Mi teléfono vibró a las 5:27 de la mañana y yo ya estaba despierta. No porque sea el tipo de persona que se despierta alegre antes del amanecer, sino porque llevaba casi una hora sentada a la mesa de mi cocina, mirando un sobresellado como si pudiera empezar a hablar por sí solo. Las persianas seguían cerradas. La casa estaba en silencio. Mi café se había enfriado en la taza, intacto. Frente a mí estaba sentado un hombre con un traje oscuro, con un bloc de notas legal y un maletín delgado en la silla a su lado. Su postura era recta, profesional, paciente, como si se hubiera pasado toda la carrera esperando a que la gente dijera cosas de las que se arrepentiría. El abogado Alejandro Romero no miró mi teléfono cuando sonó. Simplemente mantuvo las manos cruzadas, con los ojos fijos en el sobre como si ya supiera quién era. Mi pantalla se iluminó con «Papá». Me quedé mirando el nombre un segundo más de lo normal. No porque estuviera dudando, sino porque me estaba permitiendo registrar el momento. Esta era la llamada que había estado esperando. No la hora exacta, no las palabras exactas, pero sí la intención. Respondí sin saludar. Sí. La voz de mi padre se oyó, nítida y fría, como si hubiera estado practicando la primera frase en el trayecto en coche hacia cualquier lugar que necesitara, para sentirse poderoso. Tu abuelo ha muerto, dijo. Sucedió anoche. No inspiré. No jadeé. No le di nada. Un asomo de risa sonó de fondo, mi madre, cálida y cruel al mismo tiempo. Lo tenemos todo, continuó mi padre, construyendo ya la conclusión. El testamento es claro. Tú no recibes nada. Mi madre rió más fuerte ahora, como si quisiera que el sonido marcara el momento permanentemente. No recibes nada, repitió, disfrutándolo. Ni siquiera aparezcas. Será vergonzoso. Levanté la vista hacia Alejandro Romero. No reaccionó. Ni un parpadeo, ni un ceño fruncido, solo un ligero movimiento de sus ojos hacia el sobre con mi nombre escrito en el frente con una caligrafía, limpia y formal. Mi padre siguió hablando, con voz firme, como si ya hubiera ganado y solo estuviera dando una vuelta de victoria. Nosotros nos encargamos del funeral, dijo. Nosotros nos encargamos de la propiedad. Tú no eres parte de esto. Podía oírlo moverse, tal vez caminando de un lado a otro, tal vez recorriendo una habitación donde se sentía como el dueño. No queríamos hacerlo de esta manera, añadió mi madre con dulzura, pero no nos dejaste otra opción. Ninguna opción. Otra de sus frases favoritas. Dejé mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, y toqué el botón del altavoz con un movimiento tranquilo. Luego lo deslicé un poco más cerca del abogado. Mi padre no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado actuando. Siempre pensaste que eras especial, dijo. Pero el abuelo finalmente vio lo que eres. Mi madre emitió un pequeño sonido de satisfacción. Desagradecida. Alejandro Romero esperó a que mi padre terminara su frase. No porque necesitara permiso, sino porque el momento oportuno es importante cuando quieres que las propias palabras de alguien se conviertan en evidencia. Entonces el abogado levantó los ojos del sobre hacia mi teléfono. No alzó la voz. No intentó imponerse a mi padre. Simplemente se aclaró la garganta una vez, suavemente, como un juez a punto de hablar. Mi padre se detuvo a mitad de palabra. Hubo un breve silencio. Del tipo que ocurre cuando alguien se da cuenta de que una nueva persona ha entrado en una habitación que estaba controlando. ¿Quién es ese?, exigió mi padre. La voz de Alejandro Romero era tranquila, precisa e inconfundiblemente profesional. Ricardo Vargas, dijo, usando el nombre completo de mi padre como si ya estuviera escrito en un archivo. Soy Alejandro Romero. Mi madre emitió un pequeño sonido de ahogo en el fondo, como si no hubiera esperado que el nombre fuera real. Mis credenciales no son lo importante, continuó Romero con ecuanimidad. Lo importante es que usted está discutiendo un asunto patrimonial que no controla. La voz de mi padre se endureció al instante. Eso no es cierto. Romero no discutió. Expuso hechos. Soy el abogado del patrimonio, dijo. Y soy el albacea testamentario. La palabra, albacea, cambió el aire. Incluso a través del altavoz de un teléfono, pude oírlo en la respiración de mi padre.
Una inspiración brusca, demasiado rápida para ocultarla. La voz de mi madre intervino, tensa. No, nosotros somos sus hijos. Nosotros nos encargamos de todo. Romero hizo una pausa, como si estuviera dejando que esa frase constara en el registro. Luego habló de nuevo, todavía con calma. Estoy sentado frente a Sofía Vargas en la mesa de su cocina, dijo. Tiene una directiva sellada dirigida a ella, y esta llamada está siendo documentada ahora. La voz de mi padre se alzó. ¿Documentada? No puedes. Sí, dijo Romero, interrumpiéndolo sin alzar la voz. Sí puedo. Vi cómo la mano del abogado se posaba ligeramente sobre el sobresellado. Aún no lo abrió. Ni siquiera rompió el sello. Solo me miró brevemente, una confirmación silenciosa de que estaba haciendo esto de la manera correcta. Luego volvió a mirar el teléfono. Ricardo dijo en voz baja. Antes de que diga otra palabra, le voy a dar una oportunidad para corregir la declaración que acaba de hacer. Mi padre se quedó quieto en la línea. ¿Qué declaración?, espetó. El tono de Romero no cambió. La declaración de que usted lo obtuvo todo y que su hija no obtiene nada, dijo. Porque si continúa haciendo afirmaciones como esa, más adelante importará que fue advertido. Por un momento, no hubo nada más que la leve estática de una llamada sostenida con demasiada fuerza. Entonces mi madre siseó, apenas contenida, cuelga. Mi padre no lo hizo. Estaba demasiado enojado para colgar, demasiado orgulloso para echarse atrás. Y entonces dijo la frase que yo sabía que diría porque era lo único que creía que podía anular la ley. No va a recibir ni un centavo, dijo. Y usted lo va a demostrar. Léalo ahora mismo. Alejandro Romero no se inmutó. Solo dijo con calma, leeré exactamente lo que su padre me instruyó que leyera, y lo haré en el orden correcto. Luego colocó 2 dedos en el sello de cera del sobre, listo para romperlo, y dijo una última línea al teléfono. Suave, controlada, inconfundible. Y para que conste en acta, Ricardo, no le va a gustar la primera página. Alejandro Romero no abrió el sobre como si fuera una revelación dramática. Lo abrió como si fuera un procedimiento. 2 dedos presionaron el sello. La cera se resquebrajó con un chasquido pequeño y limpio. Deslizó el contenido hacia afuera lentamente, manteniendo las páginas alineadas como si el orden mismo importara. La respiración de mi padre en el altavoz se hizo más fuerte. Mi madre susurraba algo en el fondo, demasiado rápido para entenderlo, pero podía oír el filo del pánico en ello. Romero desdobló la primera página, escaneó el encabezado y se detuvo medio segundo. No porque estuviera sorprendido, sino porque quería que la sala escuchara el peso de aquello. Levantó los ojos hacia mi teléfono. Ricardo dijo con calma. Voy a leer la directiva de apertura. Mi padre espetó, solo lea el testamento. Esto es parte del testamento, replicó Romero con ecuanimidad. Y rige todo lo que sigue. Luego leyó, lento y preciso, como un hombre que lee algo que sabe que será impugnado. Yo, Tomás Vargas, en pleno uso de mis facultades mentales, por la presente nombro a Alejandro Romero como albacea de mi patrimonio. Mi hijo, Ricardo Vargas, no tendrá acceso a mis cuentas, documentos o registros de propiedad en ningún momento y por ninguna razón. Cualquier intento de acceso o interferencia será tratado como hostil y documentado. El silencio que siguió fue inmediato. No era un silencio de duelo. Era un silencio como el de una puerta que acaba de cerrarse con llave. La voz de mi madre finalmente se filtró, tensa. Eso es. Él no quería decir. Romero no le respondió. Continuó, todas las comunicaciones relativas al patrimonio deben pasar por el albacea. Cualquier presión ejercida sobre los beneficiarios resultará en la reducción o eliminación de la parte del agresor. Mi padre emitió un sonido, mitad risa, mitad ahogo. Eso es falso, dijo de inmediato. Él no escribiría eso. La voz de Romero se mantuvo firme. No es falso, dijo. Está firmado, atestiguado y notariado. Ya está registrado. El tono de mi padre cambió al instante, menos seguro, más agudo. ¿Registrado dónde?, exigió. Romero no mordió el anzuelo.
Pasó la página como si tuviera toda la mañana. Ahora voy a leer el plan de distribución, dijo. Mi padre interrumpió, más fuerte. Pare. No se lo lea a ella. No se lo merece. Romero hizo una pausa, luego habló muy bajo al teléfono. Ricardo dijo, usted no controla lo que su padre dejó. Volvió a bajar la vista y vi cómo sus ojos se movían por las líneas. Luego leyó, residencia principal, propiedad en Valle de Bravo, tasada en 21.600.000 pesos, a ser transferida a mi nieta, Sofía Vargas. La voz de mi padre salió rápida y aguda. No. Romero continuó como si no lo hubiera oído. Activos líquidos, cuenta de fideicomiso establecida por un monto de... Mi madre interrumpió, frenética. Cuelga. Cuelga ahora mismo. Mi padre no colgó. No podía, porque la parte de él que amaba el control también amaba conocer la forma exacta de lo que estaba perdiendo. Romero leyó el número sin prisa. Por un monto de 16.920.000 pesos a ser mantenidos en fideicomiso para Sofía Vargas, administrados únicamente por el albacea. La voz de mi padre se quebró. Eso es imposible. Ese dinero es nuestro. Romero no reaccionó. Siguió leyendo. Mi hijo, Ricardo Vargas, recibirá 20 pesos. Las palabras cayeron en mi cocina como un golpe sin sonido. Por el altavoz, mi madre emitió un ruido que no fue un sollozo. Fue un jadeo. Pura humillación. Mi padre se quedó en completo silencio durante 2 segundos. Luego explotó. Eso es un montaje, gritó. Eso no es real. Fue manipulado. La voz de Romero se mantuvo tranquila, pero se agudizó. Ricardo dijo. Su padre incluyó una explicación. Pasó la página. Mi estómago se encogió porque sentí que venía la siguiente parte. La parte que el abuelo había escrito, no para mí, sino para que constara en acta. Romero leyó lentamente, esto no es un castigo. Es protección. Mi hijo ha intentado repetidamente coaccionar a miembros de la familia para que firmen transferencias de propiedad y obligaciones de deuda. He documentado incidentes. Mi padre gritó, mentiras. Romero no se detuvo. Se me ha informado de accesos no autorizados a documentos privados e intentos de obtener duplicados de llaves. Por lo tanto, se instruye a mi albacea a imponer bloqueos inmediatos a todos los registros pertinentes. Sentí que se me helaba la piel, no por el dinero, sino por la frase, duplicados de llaves. El abuelo sabía. La voz de mi madre se oyó, delgada y aguda. Estaba enfermo. No sabía lo que estaba escribiendo. Romero finalmente miró el teléfono, como si estuviera cansado de oír la misma defensa. Escribió esto hace más de un año, dijo Romero, con certificación médica, con testigos, con múltiples versiones. La respiración de mi padre se volvió irregular. Luego intentó cambiar de táctica, porque cuando la gente como él pierde el testamento, recurren a la siguiente palanca. Bien, dijo, con la voz repentinamente controlada. Si ella se queda con la casa de Valle de Bravo, nos la firmará. Lo haremos simple. Los ojos de Romero se levantaron de la página. Ricardo dijo en voz baja. No escuchó la primera directiva. La voz de mi padre se agudizó. ¿Qué directiva? El tono de Romero se volvió más frío. La parte donde su padre me instruyó a impedir que contactara a los beneficiarios, dijo. ¿Y la parte donde autorizó un bloqueo en los registros de propiedad? Mi padre se burló. ¿Bloqueo en qué? Romero hizo una pausa, como si quisiera ser absolutamente claro. En la propiedad de Valle de Bravo, dijo, y en cualquier transferencia asociada. La voz de mi padre se volvió demasiado baja. No puedes bloquear los registros de propiedad. Romero no discutió. Metió la mano en su maletín, sacó una sola hoja impresa y la colocó sobre la mesa entre nosotros. Luego la deslizó hacia mí, no porque la necesitara, sino porque quería que viera la prueba. En la parte superior, impresión del registro público de la propiedad. Y en negrita cerca de la parte inferior, estado, bloqueado. No se permiten transferencias. Romero miró mi teléfono. Ya está hecho, dijo.
Mi padre volvió a guardar silencio, esta vez por más tiempo. Podía oír a mi madre susurrar urgentemente, como si estuviera leyendo sus pensamientos antes de que él actuara. Entonces la voz de mi padre regresó, controlada y peligrosa. De acuerdo, dijo. Entonces lo impugnaremos en los tribunales. Romero asintió levemente, más para sí mismo que para la llamada. Puede hacerlo, dijo, y perderá. La mandíbula de mi padre se tensó audiblemente a través del altavoz. No sabes a quién conozco. Romero no reaccionó. Simplemente levantó la página siguiente y dijo, casi con indiferencia, Ricardo, la siguiente sección se titula, ¿Evidencia? Mi estómago se encogió porque el abuelo no solo me había dejado activos. Me había dejado un archivo. Y lo que fuera que contuviera estaba a punto de volverse real. Alejandro Romero no abrió la sección de evidencia, como si intentara asustarme. La abrió como si estuviera confirmando un cronograma. Deslizó una delgada carpeta de su maletín y la dejó sobre la mesa, entre mi café frío y mi teléfono. La pestaña en el frente no estaba escrita a mano. Estaba impresa, limpia y aburrida. Exactamente el tipo de aburrimiento que arruina a la gente ruidosa. Archivo del patrimonio, documentos de respaldo. Mi padre todavía estaba en el altavoz, respirando como si estuviera decidiendo si atacar o retirarse. Mi madre susurraba en el fondo, de la manera en que lo hace cuando intenta dirigirlo sin que nadie se dé cuenta. Romero miró el teléfono una vez. Ricardo dijo con calma. Usted exigió que lo leyera. ¿Lo hice? La voz de mi padre volvió, aguda. Usted leyó un papel. Eso no lo hace cierto. Romero asintió levemente, como si hubiera estado esperando esa frase exacta. Por eso su padre preparó esto, dijo, y colocó las yemas de sus dedos sobre la carpeta. Anticipó que usted alegaría fraude, coacción o manipulación. Mi padre se burló. Porque fue manipulado. Romero no discutió. Abrió la carpeta. Dentro había páginas etiquetadas, cada una con una fecha, una breve descripción y un anexo detrás. No era dramático, no era emocional, solo estaba organizado. Entonces Romero dijo algo que me heló la piel de una manera muy específica. Antes de leer nada de esto, necesito recordarle una directiva que ya escuchó. Mi padre espetó, ¿cuál? La voz de Romero no cambió. La que establece que no debe contactar a los beneficiarios, dijo. Y que cualquier presión ejercida sobre ellos resulta en la reducción o eliminación de la parte del agresor. La respiración de mi padre se entrecortó. El susurro de mi madre se convirtió en un siseo agudo. Cuelga. Mi padre no colgó. Romero miró su bloc de notas legal y escribió una línea con calma, como si estuviera registrando una hora. Luego volvió a hablar al teléfono. Ricardo dijo, esta llamada ahora es parte del registro. La voz de mi padre se alzó. No puedes castigarme por llamar a mi propia hija. Romero no mordió el anzuelo. Simplemente abrió la primera prueba. Prueba número 1, dijo, y su tono se mantuvo procesal. Informe de incidente, administración de la propiedad. Mi estómago se encogió. Yo no vivía en la casa del abuelo. Vivía en mi propio apartamento. Entonces, ¿por qué el abuelo tendría un informe de incidente de administración de la propiedad? Romero leyó el encabezado y luego la fecha. Fechado en julio, dijo. Declaración del administrador del edificio. Intento de solicitud de duplicado de llave utilizando la identificación de la beneficiaria. Mi padre guardó silencio. Mi madre emitió un pequeño sonido de ahogo. Romero continuó, sin prisas. El informe indica que la solicitud fue hecha por los padres de la beneficiaria, dijo, y que la beneficiaria negó el consentimiento. Sentí que se me oprimía la garganta porque sabía exactamente lo que eso significaba. Lo habían intentado antes. Los habían pillado antes. Y se lo habían dicho al abuelo. Mi padre se recuperó rápido. Demasiado rápido. Eso no es una prueba, espetó. Cualquiera puede escribir cualquier cosa. Romero pasó una página. Prueba número 2, dijo. Fotogramas de las cámaras de seguridad. No los deslizó hacia mí.
Los sostuvo donde solo él podía verlos claramente, luego leyó el pie de foto debajo con la misma voz tranquila. Acceso al kiosco del vestíbulo dijo. Un hombre identificado como Ricardo Vargas presentando una copia de la identificación de la beneficiaria. La voz de mi padre salió baja y peligrosa. Ese no soy yo. Romero no reaccionó. Simplemente dijo, su padre escribió una nota sobre esa negación exacta. Mi estómago se encogió de nuevo. Romero pasó a un párrafo mecanografiado con la firma del abuelo en la parte inferior. Mi hijo miente cuando se le confronta con registros, leyó Romero con ecuanimidad. Escala la situación cuando no puede controlar la narrativa. Hubo una pausa en la línea en la que mi padre no respiró en absoluto. Luego explotó. Eso es asqueroso, gritó. Él no escribiría eso sobre su propio hijo. La voz de Romero se mantuvo impasible. Lo hizo, dijo. Y lo fechó. La voz de mi madre se quebró en el fondo, de repente suplicante en lugar de risueña. Alejandro dijo, forzando la dulzura. Estamos de luto. Por favor, no hagas esto ahora mismo. Romero no reconoció la actuación. Pasó otra página. Prueba número 3 dijo. Nota de cumplimiento bancario. Eso captó mi atención de inmediato. Mis padres amaban los bancos cuando el banco les obedecía. Romero leyó con cuidado. Intento de solicitud de cambio de beneficiario en una cuenta relacionada con el patrimonio dijo. Señalada por firma irregular y llamada no autorizada. Mi padre espetó, eso es mentira. Romero continuó. El banco documentó el identificador de llamadas dijo, y la persona que llamó se identificó como Ricardo Vargas. Mi padre volvió a guardar silencio, por más tiempo. Mi madre susurró, urgente, deja de hablar. Romero levantó la vista de la página y habló al teléfono con una precisión más silenciosa y fría. Ricardo dijo, usted está haciendo exactamente lo que su padre predijo que haría. Está negando el registro e intentando intimidar a la sala. Mi padre siseó, ¿crees que estás a salvo porque tienes un trozo de papel? Romero no parpadeó. No dijo. Usted no está a salvo por un papel. Usted está limitado por los sistemas. Luego tocó la impresión del registro de propiedad con la línea en negrita. Bloqueado. No se permiten transferencias. Y mientras hablamos añadió Romero con calma. La directiva de su padre me autoriza a imponer bloqueos a registros adicionales si detecto interferencia. La voz de mi padre se agudizó. ¿Interferencia como qué? Romero no respondió de inmediato. Miró la pantalla de su teléfono sobre la mesa, su propio teléfono, boca arriba. Luego miró el mío. Interferencia como intentos de registro de documentos dijo. Mi pulso se aceleró. ¿Qué registros? Romero aún no me miró. Miró el teléfono en altavoz. Ricardo dijo en voz baja. Voy a decirle un hecho y luego le haré una pregunta. Mi padre no respondió. El tono de Romero se mantuvo mesurado. Acabo de recibir una alerta automática vinculada al registro de la propiedad de Valle de Bravo dijo. Alguien intentó acceder o modificarlo hace unos minutos. Se me heló la piel. La voz de mi padre regresó, tensa. Eso es imposible. Estoy en casa. Romero asintió una vez, como si también hubiera esperado eso. Entonces esto debería ser fácil dijo. ¿Presentó algo a nombre de su hija esta mañana? ¿Alguna solicitud, algún formulario, alguna llamada para intentar eludir el bloqueo? La respiración de mi padre se volvió irregular. La voz de mi madre se oyó, apenas contenida. Ricardo. Y entonces mi padre lo dijo, claro y absoluto, como si quisiera aplastar la pregunta con certeza. No dijo. No lo hice. Romero escribió una línea más en su bloc de notas legal sin bajar la vista. Luego levantó los ojos hacia mí solo por un segundo, y entendí por qué lo había preguntado de esa manera. Porque ahora no se trataba solo de lo que el abuelo me había dejado. Se trataba de lo que mi padre acababa de negar, justo antes de que llegara la prueba. La negación de mi padre quedó suspendida en el altavoz como un desafío. No, había dicho, no lo hice.
Alejandro Romero no reaccionó como la mayoría de la gente cuando alguien les miente en la cara. Reaccionó como reaccionan los sistemas. Escribió una línea limpia en su blog de notas legal y subrayó la hora. Luego dejó su bolígrafo y miró mi teléfono como si ya no fuera una conversación. Era una grabación. Gracias, dijo Romero en voz baja al altavoz. Esa respuesta es importante. Mi padre se burló. Estás tratando de atraparme. La voz de Romero se mantuvo firme. No dijo. Se atrapó usted mismo cuando habló en una línea documentada. La voz de mi madre se deslizó, melosa ahora. Alejandro, por favor. Estamos de luto. Esto es cruel. Romero no reconoció la actuación. Cogió su propio teléfono de la mesa y tocó la pantalla una vez. Un aviso de notificación estaba allí, brillante y feo contra el cristal oscuro. Alerta de propiedad, intento de solicitud de cambio. Romero no me lo mostró todavía. No era necesario. Sus ojos rastrearon los detalles con una precisión silenciosa. Entonces sonó su teléfono. No era mi padre, no era mi madre. Un número con un prefijo local. Romero respondió de inmediato. Y antes incluso de hablar, pulsó el altavoz y colocó su teléfono junto al mío. 2 dispositivos, 2 registros, una mesa. Alejandro Romero dijo. Una voz de mujer se oyó, nítida y profesional. Señor Romero dijo. Soy Marisol Campos de la Oficina del Registro Público de la Propiedad. Revisión por fraude. Mi estómago se encogió. Romero no parpadeó. Sí dijo. Soy el albacea de Tomás Vargas. El archivo del patrimonio del señor Vargas está marcado, replicó Campos. Acabamos de recibir una presentación electrónica intentando registrar una transferencia de la propiedad de Valle de Bravo. La respiración de mi padre se entrecortó en el altavoz de mi teléfono. El tono de Romero se mantuvo impasible. ¿Qué tipo de transferencia? Una escritura de cesión de derechos, dijo Campos. De Sofía Vargas a Ricardo Vargas. El aire de mi cocina se heló. La voz de mi padre salió al instante, fuerte y enfadada. Eso es mentira. Eso no es real. Campos no le respondió a él porque no lo estaba llamando a él. Estaba llamando al albacea. Señor Romero, continuó, la presentación fue detenida. Falló nuestra verificación. La firma no coincide con el registro del propietario. Y el sello notarial parece inválido. Los ojos de Romero se dirigieron a su bloc de notas legal. ¿Tiene el paquete de la presentación?, preguntó. Sí, dijo Campos. Y necesito confirmar si usted autorizó alguna presentación hoy. La respuesta de Romero fue inmediata. No lo hice. Campos exhaló una vez, de forma profesional. Entonces es un intento fraudulento, dijo. Hemos puesto un bloqueo y generado un número de incidente. Mi padre se inclinó hacia el altavoz de mi teléfono, con la voz tensa. No puedes decir que es fraudulento. Cualquiera puede presentar cualquier cosa. El tono de Campos no cambió. Señor, no estoy hablando con usted, dijo. El señor Romero es el albacea. Nos comunicamos a través de él. Mi madre emitió un pequeño sonido, mitad jadeo, mitad rabia. Como si no pudiera creer que una extraña acabara de rechazarla. Romero no alzó la voz. Pidió hechos. Señorita Campos, dijo. ¿Qué información de contacto se proporcionó en la presentación? Hubo una breve pausa, el sonido de papeles moviéndose. Luego Campos lo leyó en voz alta, lentamente. Parte presentadora listada, Ricardo Vargas, dijo. Número de teléfono que termina en 0891. Se me cayó el alma a los pies. Porque conocía ese número. Mi padre se quedó en silencio. Campos continuó, dirección de correo electrónico, Ricardo. Se detuvo. Profesional. Coincide con el nombre proporcionado. El bolígrafo de Romero se movió de nuevo, escribiendo. La voz de mi padre volvió demasiado rápido, demasiado aguda. Eso es robo de identidad. Me está tendiendo una trampa. Romero no me miró. Miró los teléfonos.
Ricardo dijo con calma. Usted acaba de negar haber presentado nada a nombre de su hija. Mi padre espetó, no lo hice. Romero se volvió hacia Campos. ¿Tiene los anexos subidos?, preguntó. Sí, replicó Campos. Copia de la identificación y declaración de autorización. La voz de Romero se mantuvo firme. ¿La identificación de quién? Campos no dudó. Una identificación etiquetada como Sofía Vargas, dijo, pero la calidad de la foto sugiere que es un escaneo de un escaneo. Se me oprimió la garganta. Los ojos de Romero se alzaron hacia la voz de mi padre en mi teléfono. Ricardo, dijo Romero en voz baja, este es el segundo sistema hoy que ha registrado su nombre vinculado a la identidad de su hija. La voz de mi madre interrumpió, frágil. Deja de decir identidad. Somos sus padres. El tono de Campos fue rotundo. Señora, dijo, la paternidad no autoriza a registrar escrituras. Romero respiró lentamente, no para calmarse, sino para mantener el proceso limpio. Señorita Campos, dijo, por favor, envíe por correo electrónico el número de incidente y el paquete rechazado a mi dirección segura. Lo tendrá en 5 minutos, replicó Campos. Y, señor Romero, si lo desea, podemos poner una vigilancia adicional por fraude en cualquier propiedad vinculada al patrimonio. Romero no dudó. Hágalo. La voz de Campos se suavizó muy ligeramente, como lo hace alguien que ha visto este patrón antes. Lo siento, dijo. Esto es común cuando hay presión familiar. Romero respondió sin emoción. Él lo anticipó, dijo. Mi padre estalló de nuevo, con la voz lo suficientemente alta como para distorsionar el altavoz. Esto es acoso, gritó. Estás envenenando a mi hija en mi contra. Romero no discutió. Pasó una página en la carpeta y leyó una sola línea en voz baja, como si leyera una etiqueta. Cláusula de penalización, murmuró. Luego miró la voz de mi padre en mi teléfono y habló con un tono tranquilo que se sintió peor que un grito. Ricardo, dijo. Su padre escribió que cualquier intento de interferir con los registros desencadena una acción inmediata por parte del albacea. La respiración de mi padre se volvió áspera. ¿Qué acción? Los ojos de Romero permanecieron en la carpeta. El tipo de acción que no requiere su aprobación, dijo. Mi madre susurró, ahora en pánico. Cuelga. Cuelga ahora mismo. Romero no les dijo que colgaran. Les dejó elegir, porque cada segundo que permanecían en la línea, estaban añadiendo al registro. Entonces Romero deslizó la carpeta hacia sí mismo y sacó un sobresellado más grueso que el primero, con la caligrafía de mi abuelo en el frente. No era mi nombre esta vez. Era el de mi padre. Romero lo sostuvo en alto para que ambos teléfonos pudieran capturar sus palabras claramente. Este sobre está dirigido a usted, le dijo a mi padre. Es parte del archivo del patrimonio. Mi padre se quedó muy callado. La voz de Romero bajó. Y me instruye sobre qué hacer en el momento en que intente tomar lo que no es suyo, añadió. Dejó el sobre la mesa, con los dedos apoyados en el sello. Luego me miró solo una vez, y me di cuenta de que esto no era solo sobre lo que el abuelo me dejó a mí. Era sobre lo que el abuelo dejó para el día en que mi padre cruzara la línea. Alejandro Romero no apresuró el momento. No lo necesitaba. La registradora del registro público ya había dicho las palabras que importaban. Rechazado. Bloqueo. Número de incidente. Revisión por fraude. Y mi padre ya había dicho las palabras que importaban aún más. No. No lo hice. Romero mantuvo su mano sobre el sobresellado dirigido a mi padre, como si fuera un peso que hubiera estado cargando durante meses. Luego miró mi teléfono, todavía en altavoz. Ricardo dijo con calma. Voy a leer la instrucción de su padre palabra por palabra. La voz de mi padre volvió, tensa y cortante. No lo hagas. Romero hizo una pausa, dejando que esa negativa también constara en el registro. Luego rompió el sello. El papel de dentro no era una página de testamento. Era una carta, fechada, firmada y atestiguada. Romero la leyó lentamente, no por dramatismo, sino por claridad. Ricardo leyó, si estás escuchando esto, significa que hiciste lo que te dije que no hicieras.
Intentaste quitarle algo a Sofía. Intentaste usar la presión, el papeleo o las mentiras para controlar lo que no pudiste ganar. La voz de mi madre se quebró en mi teléfono. Romero no se detuvo. Así que, voy a hacerlo simple. No recibirás ninguna herencia más allá de los 20 pesos ya establecidos. Y estoy instruyendo a mi albacea a que busque las máximas protecciones disponibles, bloqueos legales, alertas de fraude y, si es necesario, una denuncia penal. La palabra, penal, cayó como una puerta cerrándose de golpe. Mi padre inspiró bruscamente. Él no lo haría. Romero intervino suavemente, todavía con calma. Lo hizo, dijo, y anticipó su respuesta exacta. Romero pasó la página. He documentado tus intentos de obtener duplicados de llaves, de acceder a cuentas por teléfono y de presionar para obtener firmas. Te quiero como mi hijo, pero no te confío poder sobre otros. La voz de mi padre se volvió cruda. Esto es manipulación. El tono de Romero se mantuvo impasible. Es documentación, replicó. Luego Romero leyó la última sección, y sentí que mi estómago se encogía porque podía oír la precisión en ella. La voz de mi abuelo en el papel, no enojada, solo final. Si intentas cualquier transferencia, registro o presentación de escritura a nombre de Sofía, mi albacea tiene instrucciones de activar inmediatamente la cláusula de protección. La respiración de mi padre se volvió irregular. ¿Qué cláusula? Romero no me miró. Miró la carta. Cláusula de protección. Todos los activos discrecionales restantes designados para mi hijo serán redirigidos a la beneficiaria y a un fondo de caridad designado. Sin apelaciones, sin discusiones, sin segundas oportunidades. Silencio. Uno largo. Entonces mi madre susurró algo que no pude oír, pero no lo necesité. Sonaba a miedo. La voz de mi padre finalmente regresó, más baja ahora, y ya no era segura. No puedes hacer eso, dijo. La respuesta de Romero fue inmediata. Ya lo hice, dijo. Mi padre espetó, no puedes. Romero mantuvo la voz tranquila. Si puedo, dijo. Porque su padre lo estructuró de esa manera. Y porque usted acaba de activarla al intentar una presentación fraudulenta esta mañana. La voz de mi padre se alzó de nuevo, desesperada. Yo no presenté nada. Romero no discutió. Dejó que los sistemas discutieran. Cogió su teléfono y tocó la pantalla, abriendo el correo electrónico que acababa de llegar. Paquete de incidente de fraude recibido, dijo en voz alta, leyendo la línea del asunto para que fuera capturada en ambos teléfonos. Luego leyó una línea del cuerpo, lenta y clara. Parte presentadora, Ricardo Vargas. Mi padre volvió a guardar silencio. Romero continuó, controlado. Y adjunto está la escritura de cesión de derechos rechazada, dijo. Con su información de contacto y la identificación escaneada utilizada para la verificación. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja. Es el escaneo de la misma calidad que vimos en su intento de acceso anterior. La voz de mi padre se volvió aguda y delgada, como un animal acorralado tratando de morder. Ella hizo esto, dijo. Me está tendiendo una trampa. La respuesta de Romero fue casi gentil. Ricardo dijo, usted está en el altavoz. Estoy sentado frente a ella. Y la registradora del registro público me llamó directamente. No es ella. La voz de mi madre irrumpió de repente, suplicante ahora, no risueña. Sofía dijo, con la voz temblorosa. Por favor, somos familia. Tu padre está estresado. No era su intención. No le respondí. Miré de nuevo el primer sobre, el que tenía mi nombre, y luego la carpeta de pruebas que mi abuelo había construido como un escudo. Por un segundo, el dolor me golpeó. No en una ola dramática, sino en una presión apretada y dolorosa detrás de mis costillas. Él sabía que esto pasaría. Lo planeó de todos modos. Alejandro Romero dejó la carta y miró mi teléfono. Ricardo dijo con calma. Voy a terminar esta llamada ahora. Mi padre espetó, no te atrevas. Romero no respondió. Simplemente enunció el siguiente paso como si fuera un cronograma.
Recibirá una notificación formal de su parte reducida hoy, dijo. Recibirá una advertencia de no traspasar con respecto a cualquier propiedad del patrimonio. Y si contacta a la beneficiaria de nuevo, se añadirá al archivo. La voz de mi padre se volvió fría. Esto no ha terminado. Romero asintió una vez, como si lo hubiera oído 1000 veces. Sí ha terminado, dijo. Porque su padre así lo dispuso. Terminó la llamada. La cocina se quedó en un silencio que se sentía desconocido. Sin gritos de un altavoz, sin risas de fondo, sin actuación. Solo el zumbido de mi refrigerador y el leve tic-tac del reloj en la pared. Me quedé mirando el sobresellado que había comenzado todo esto, ahora abierto y leído, y sentí que algo cambiaba. Algo que no había sentido con mis padres en mucho tiempo. No era venganza. Era alivio. Romero deslizó una sola hoja hacia mí, un aviso de aspecto oficial ya preparado. Confirmación de acción ejecutiva, decía en la parte superior. Habló en voz baja, no para calmarme, sino para darme una dirección. Hoy, señorita Vargas, dijo, bloqueamos todos los registros que importan, propiedad, cuentas, autoridad postal, cualquier cosa que puedan usar como arma. Asentí. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de mi padre. ¿Pagarás por esto? No respondí. Se lo reenvié a Romero, hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta titulada con la fecha. Porque mi abuelo me había dejado más que dinero. Me había dejado una manera de sobrevivir a las personas que creían que la sangre los hacía intocables. Y ahora, finalmente, el registro era más fuerte que sus voces.